El silencio en el coche era asfixiante, una cuerda tensa y constrictiva de un matrimonio en ruinas. Mientras conducíamos hacia la cabaña de mi difunto tío con el maletero lleno de comida, resultaba difícil creer que hacía apenas unas semanas las cosas entre Camila y yo hubieran ido bien. Solo una cosa parecía cierta ahora, y era el hecho de que este maldito encierro era lo peor que le había pasado a nuestra relación en más de 9 años de matrimonio. Habíamos pasado 3 semanas juntos en cuarentena en nuestro apartamento. Yo me quedaba mirando las paredes mientras me ocupaba del papeleo que normalmente dejaba en manos de mis subordinados, y Camila intentaba pintar sin que yo me diera cuenta. El confinamiento nos estaba volviendo locos y nos atacábamos como nunca antes lo habíamos hecho. Cuando no pude aguantar más los insultos y las miradas de reojo hacia mí, propuse cambiar de aires. ¿Qué mejor cura para la fiebre de cabaña que una estancia en una cabaña real en el bosque? Lo último en distanciamiento social. La naturaleza nos daría un poco de espacio entre nosotros, así como la libertad de vagar y mantenernos activos. ¿Puedes mirar la puta carretera, Paul? Mi mujer agitó un brazo sobre el salpicadero. Parece como si hubieras cogido todos los baches del camino hasta aquí. Lo siento, querida, dije, contando mentalmente los crímenes pasionales que habían pasado por mi mesa a lo largo de los años. 9 de 10 veces la víctima conocía al autor. 8 de 10 veces un ex, un novio o un marido había perdido el control de su rabia. No hacía falta tanto como uno pensaría. ¿Ella lo sabía? No, nunca lo sabían. Mi trabajo como criminólogo ocupaba el 80% de mi vida. Con interminables viajes de negocios, horas extras y conferencias, casi nunca estaba en casa. No había sido un problema en el pasado, porque decidimos no tener hijos, y Camila tenía sus pinturas y exposiciones de arte para mantenerse ocupada. Disfrutábamos de las noches y los fines de semana que pasábamos juntos, pero nuestras carreras siempre eran lo primero. Al principio, esta base común nos había convertido en una verdadera pareja poderosa. Ahora, sin embargo, ha sido una idea jodidamente estúpida. Se arrojó Camila contra el asiento, cruzándose de brazos y mirando con mala cara a la carretera que teníamos delante. Siempre parecía una niña pequeña cuando hacía eso, una muñeca remilgada de pelo claro ondulado y grandes ojos azules. Sus rabietas eran una de las muchas cosas que al principio me habían resultado entrañables, pero que ahora me ponían de los nervios. Eso y las palabrotas. Ya tenía bastante en mi trabajo, no necesitaba oír joder esto y joder aquello cada 2 palabras en casa. El GTA se había cortado hacía 20 minutos, pero por suerte Camila no se había dado cuenta. Esperaba que nos dirigiéramos por el camino de tierra correcto. Había ido a casa de mi tío todos los veranos cuando era niño y creía conocer bien el camino. Todo me resultaba bastante familiar, incluso la espesa niebla del lago cercano que daba al bosque ese característico ambiente oscuro y ominoso. Paul, ¿qué mierda es eso? Camila se incorporó de golpe, mirando por la ventanilla lateral. Mierda, cierra las puertas. Cierra las putas puertas y no frenes. Gritó. ¿Qué es eso? Pregunté, conduciendo con firmeza y moviendo la cabeza a la derecha para ver por qué gritaba. Estábamos atravesando una zona especialmente arenosa y las ruedas de la camioneta luchaban contra algunos montones y hoyos de tierra. Un hombre salió dando tumbos delante del coche, echando las 2 manos sobre el capó. Pisé el freno, a pesar de que apenas nos movíamos, y me quedé mirando al desconocido. El hombre parecía un desastre, cubierto de mugre, suciedad y lo que parecía sangre. Tenía la ropa rota, como si acabara de ser atacado por un oso. Había verdadero terror en aquellos ojos rojos y amoratados cuando empezó a golpear con las manos el capó de nuestra camioneta. Un gemido bajo y gutural llenó el coche cuando el hombre abrió la boca. Sonaba más como una gran máquina haciendo girar engranajes que como una voz humana. Jesús, jadeé, viendo cómo chorreaba sangre por la barbilla del hombre mientras seguía gimiendo. Su boca era un enorme agujero lleno de mucosidad y sangre, pero sin lengua. Conduce, joder. Gritó mi mujer, agarrándose al volante mientras yo la apartaba. ¿Puedes parar? Le grité, no voy a atropellar a este tipo. No tenía por qué preocuparme,
pues el desconocido herido ya estaba en marcha, dejando un charco de sangre en el capó. Pasó a trompicones junto a mi ventanilla lateral, torciendo el cuello para mirar hacia el otro lado de la carretera. Sus lamentos se hicieron más fuertes a medida que se abalanzaba a cada paso, apresurándose a alejarse. Quise llamar al hombre, decirle que se quedara para que pudiéramos llamarle una ambulancia, pero Camila estaba completamente descontrolada en el asiento de al lado, gritándome que condujera, tratando de empujar mi pierna hacia abajo sobre el pedal del acelerador. Así que pedaleé y, tras un par de arranques en falso, aceleramos el resto del camino hasta la cabaña. No tuve tiempo de pensar en las direcciones, ya que la adrenalina corría por mi cuerpo y la memoria muscular tomaba el control. Llegamos media hora antes de lo previsto. Acompañé a la angustiada Camila al interior de la cabaña y metí las maletas antes de volver al único lugar donde siempre había al menos 3 barras de cobertura. Llamé al 911 y le conté al operador lo del hombre que habíamos visto, la ubicación aproximada del avistamiento y las coordenadas de la cabaña de mi tío. La operadora me dijo que un agente local podría pasar por allí más tarde para interrogarnos. Me tomé mi tiempo para recorrer el perímetro antes de volver a la cabaña. La conmoción y el miedo iniciales se habían disipado y había empezado a florecer una curiosidad profesional. Repasé mentalmente la escena, repasando todos los detalles que mis receptores visuales habían documentado pasivamente. Hay muchas cosas que nuestros cerebros procesan a nivel subconsciente y que desconocemos, y después de un suceso traumático se necesita un esfuerzo considerable para reconstruirlo todo. ¿Qué llevaba puesto la víctima? Era difícil ver bajo la suciedad, pero la ropa parecía normal. Pantalones holgados y una chaqueta. Colores oscuros. ¿Cuál era el alcance de las heridas del hombre? De nuevo, difícil de decir. Sin duda tropezaba mucho cuando se movía, pero eso podía deberse al agotamiento, no a una cojera. La única herida visible era la boca ensangrentada a la que le faltaba la lengua. ¿Por qué no le había ayudado? Era demasiado fácil culpar a la reacción de mi mujer, pero la verdad era que yo también había entrado en pánico. Era meticuloso en mi trabajo analítico, pero mi formación sobre el terreno era mínima. Aquel hombre herido estaba en medio de la nada y se acercaba la noche, y sería enteramente culpa mía si le ocurría algo antes de que lo encontraran los servicios de emergencia. Oí que la puerta de la cabaña se abría y se cerraba mientras caminaba hacia la entrada para ver a Camila de pie en el viejo porche de madera, mirando al cielo rosado como si buscara respuestas en la arrugada puesta de sol. ¿Has hablado por teléfono? Me preguntó con voz áspera y cansada. Sí, puede que envíen a alguien para que nos hable de lo que hemos visto. Me acerqué a ella e intenté abrazarla, pero se apartó de mí con los ojos entrecerrados. No deberíamos haber venido aquí, joder. Le temblaban los labios mientras su voz se volvía acusadora. Estamos en medio de la nada. Joder, Paul. ¿A qué distancia estamos del lugar donde vimos a ese hombre? ¿Quizá a 30 kilómetros? ¿Qué tan jodidos estamos si quien le hizo eso viene por nosotros también? Camila, necesitas calmarte, dije, ya sabiendo que era la cosa incorrecta a decir antes de que las palabras estuvieran fuera de mi boca. No, tenemos que largarnos de aquí. Gruñó, y los dos nos estremecimos ante la malicia de su voz. No éramos nosotros. ¿Cómo nos habíamos convertido en la estereotipada pareja pendenciera que juramos que nunca seríamos? De acuerdo, respondí con brusquedad. ¿Quieres subirte al coche y conducir por la misma carretera asfaltada, pero a oscuras? Podemos ir ahora mismo si es lo que quieres. Camila vaciló, abrazando su cuerpo a la defensiva antes de darme un resignado movimiento de cabeza. Lo más probable es que el hombre que vimos estuviera implicado en algún extraño accidente. Menos probable, pero también posible, que tuviera un desafortunado encuentro con un animal salvaje. Lo menos probable es que huyera de otro ser humano. No vi marcas de ligaduras en sus muñecas, y es casi imposible mutilar a una víctima viva sin ataduras. Si realmente no puede superar esto, podemos volver a casa mañana al mediodía. Es cuando la niebla se asienta. Pero te juro, Camila, que si vamos a volver a la ciudad, uno de los dos tiene que registrarse en una habitación de hotel o algo así, porque no puedo pasar otro día peleando así. Estaba hiperventilando al final de mi discurso,
pero me sentí bien al sacar por fin el tema de la separación, aunque fuera temporal. Camila abrió la boca en un silencio atónito, con el dolor puro escrito en la cara. Nunca le había hablado con tanta dureza. Hola, amigos. Nos interrumpió una voz grave. Me giré y vi a un agente de policía alto y uniformado que se dirigía a la cabaña. El hombre aparentaba unos 40 años, con la barba recortada salpicada de copos grises y las patillas oscuras asomando por encima de la gorra de policía. Llevaba gafas de aviador, a pesar de que estaba a punto de oscurecer y no había hecho sol a primera hora del día. En su rostro se dibujaba una sonrisa educada, como de deber, del tipo que uno esperaría de un cajero que te informa de que acaban de rechazar tu tarjeta de crédito. Mi mano derecha se dirigió instintivamente a mi costado, rozando la semiautomática oculta a través de mi chaqueta. Hola, agente, respondí. Me llamo Paul Fever y ella es mi mujer, Camila. No le esperábamos tan pronto. Estoy seguro de que no. Respondió el hombre de una manera tan artificialmente alegre que me estremecí. Mi nombre es oficial Harry Bullock, y estoy aquí para tomarle declaración sobre el hombre que vio hoy en la carretera. Claro que sí, oficial. Dijo Camila, extendiendo un brazo hacia la puerta de la cabina. ¿Quizá le gustaría entrar para seguir discutiendo las cosas? La falsa sonrisa del agente Bullock se ensanchó, dejando al descubierto una fina línea de dientes amarillentos y torcidos. Levantó una mano hacia sus gafas de sol y las deslizó por su nariz, revelando dos ojos negros e inexpresivos que recorrieron el cuerpo de mi esposa. Vaya, gracias, señora. Dijo, dando un paso adelante hacia la cabaña. Espere, pare, le corté, ¿podría mostrarnos su placa y su identificación, agente? No quiero ser grosero, pero que un agente se presente a pie en una cabaña aislada es un poco raro. Sé a ciencia cierta que la comisaría más cercana está a unos 50 kilómetros al norte. Fui allí a consultar un caso no hace mucho. El hombre que decía ser oficial dio un paso atrás, reajustándose las gafas de aviador y perdiendo la falsa sonrisa. Aparqué el coche patrulla más arriba en la carretera porque no quería quedarme atascado en la arena. Dijo, dándose la vuelta para volver andando. Si me sigue, señor Feber, puedo enseñarle todas mis credenciales. No, creo que esperaremos aquí a que vaya a buscarlas, dije tras el hombre, que ya estaba a mitad del camino. Llame a la puerta cuando vuelva, agente. Volviéndome hacia Camila, le dije en voz baja, volvamos al interior de la cabaña y comprobemos las cerraduras de las ventanas y las puertas. No creo que ese hombre fuera policía. Los ojos de mi mujer se abrieron de par en par por el miedo, mientras miraba de mí a la figura que se retiraba, y luego de nuevo a mí. Mierda, Paul, ¿qué vamos a hacer? Que no cunda el pánico, le dije, guiándola hacia el interior y cerrando el pestillo tras nosotros. El viejo Johnny Fever construyó este lugar para que fuera seguro contra casi cualquier amenaza que puedas imaginar. Pasaremos la noche y volveremos mañana en cuanto se disipe la niebla. Están pasando demasiadas cosas raras. Camila asintió, y no pude evitar pensar en lo hermosa que estaba en ese momento. Los años no le habían quitado gran cosa. Su piel seguía siendo clara y suave, sus ojos azules juguetones y brillantes. Unos mechones de pelo ondulado le cubrían parcialmente un lado de la cara, e instintivamente me moví para recogérselos detrás de la oreja. Esta vez no se apartó, lo que me permitió estrecharla entre mis brazos y abrazarla durante varios minutos. ¿Crees que ese hombre volverá? Murmuró contra mi hombro. No lo sé, admití, no lo creo. Al menos no disfrazado, pensé para mis adentros, sin querer asustarla. Nos pusimos a desempaquetar la comida, la ropa y otras cosas que habíamos traído. Eran muchas, ya que teníamos intención de quedarnos hasta que se cancelara el encierro. Los dos estuvimos muy callados durante ese tiempo, probablemente aguzando el oído para oír algún golpe en la puerta. Una parte de mí esperaba haberme equivocado con el oficial Bullock, pero después de que no volviera en más de una hora, me vi obligado a aceptar que mis sospechas eran ciertas. Algo muy extraño estaba ocurriendo. Me quedé mirando por la pequeña ventana de la cocina después de terminar de fregar los platos de la cena, con la mente cargada con las implicaciones de aquel día. Paul, ¿has terminado con eso?
Camila estaba en la puerta, con un picardías. O mejor dicho, el picardías. El de color beige claro que prácticamente había hecho que mi cuerpo respondiera con anticipación. Sí, respondí. ¿Por qué no vienes a la cama? Dijo, su voz un suave canturreo de tonos tan tiernos y seductores que involuntariamente sentí que mis temores urgentes se desvanecían. Volvieron cuando terminamos de hacer el amor y Camila se durmió en mis brazos. Era una buena sensación saber que el cobijo de mi cuerpo la hacía sentirse lo bastante segura como para relajarse. Sin embargo, después de haber pasado la mayor parte de mi vida adulta sumergiéndome en las mentes de los asesinos más sádicos del país, sabía lo endeble que podían ser los miembros como escudo. Quería protegerla, protegernos, pero el peso de nuestra situación pesaba sobre mis hombros. Estábamos a kilómetros de ayuda y solo nos separaban unos viejos muros de madera de lo que fuera que estuviera ocurriendo en el bosque. Aún tenía mi Glock 19 semiautomática, pero eso no me tranquilizaba. A decir verdad, no me sentía muy seguro en combate. Había hecho todo el entrenamiento, claro, pero todo el mundo sabía que a los de ciencias del comportamiento nos contrataban para trabajar el cerebro, no los músculos. Intenté mantenerme despierto, pero era difícil. Mis músculos ya estaban relajados y el olor del pelo de Camila me hacía entrar y salir del sueño. Fue entonces cuando empezaron los sueños, una mezcla confusa de los acontecimientos del día, pero amplificados. El hombre de la carretera estaba allí de nuevo, solo que esta vez con una lengua larga y negra y sin ojos ni dedos. Golpeó el capó de nuestro coche con los 10 muñones ensangrentados de los dedos, sonriendo. Esperaba que Camila gritara en el asiento de al lado, pero cuando me volví para mirar, a mi mujer le faltaba la cabeza. El agente Bullock también aparecía en uno de los sueños, de pie junto a la ventana del dormitorio del segundo piso, golpeando el cristal y sonriendo a mi esposa dormida. Me desperté al amanecer, cubierto de un sudor frío y pegajoso que me hizo desear desesperadamente una ducha. Camila dormía profundamente a mi lado, sin inmutarse por las sábanas empapadas. Salí de la cama, me enjuagué rápidamente en el baño y me vestí antes de bajar a la cocina. Necesitaba algo de comida reconfortante después de mi noche de sueños febriles. Encendí el hornillo de gas y la cafetera antes de buscar provisiones para el bocadillo. Una oleada de náuseas me asaltó en cuanto abrí la nevera. Allí estaba, justo en medio del estante superior, colocado con buen gusto delante del bote de jamón, queso y pepinillos. Una lengua humana recién cortada sobre un platillo de té. Reprimiendo un jadeo seco, cogí una servilleta y desplacé con cuidado el platillo a uno de los estantes inferiores, ocultándolo tras una pila de palitos de mantequilla. Sabía que no debía manipular las pruebas, pero no quería que Camila viera la horrible escena y se asustara. En cuanto hube escondido la cosa, apagué la cocina y salí a pedir ayuda. No había tiempo para llamar al 911. Todavía tenía el número del jefe de policía del departamento más cercano y le llamé directamente. ¿Quién es? Me ladró al oído la voz aturdida del jefe Crawford. Siento molestarte, Earl, pero esto es una emergencia. Soy Paul Fever, trabajamos juntos en el caso del asesino del machete hace un par de años. Oí unos arrastrones, luego más coherente. Sí, por supuesto, agente Fever. ¿Qué puedo hacer para ayudar al FBI? ¿Por casualidad trabajó hasta tarde anoche y recibió el informe sobre el hombre al que le faltaba la lengua? Pregunté. ¿Se refiere a la llamada del otro día? Ya me iba cuando oí que uno de los agentes de guardia llamaba para decir que era una denuncia falsa. ¿Una denuncia falsa?, pregunté, desconcertado. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, la persona que llamó dio indicaciones muy vagas sobre el lugar donde se había visto a la supuesta víctima. Contestó el jefe Crawford, intentando amortiguar un bostezo. Entonces, ¿por qué nadie salió a interrogar al testigo? Exigí, furioso por la evidente incompetencia de la policía local. Se armaría un gran alboroto en cuanto se dieran cuenta de que habían fastidiado a un agente. Mis hombres fueron a las coordenadas concretas que el testigo dejó a la central. Encontraron la cabaña, pero estaba abandonada, cerrada con tablas. Intentaron llamar al tipo, pero su teléfono estaba desconectado. ¿De qué demonios estás hablando, Earl?
Había empezado a pasearme por el perímetro de nuevo, mirando fijamente a las profundidades del bosque mientras intentaba hacerme a la idea de las flagrantes mentiras del jefe. Yo soy el que llamó para dar parte, y ahora mismo estoy en la cabaña con mi mujer. Un tipo que decía ser agente se presentó ayer, pero no llevaba placa y se marchó. Esta mañana me he despertado y me he encontrado una maldita lengua humana en la nevera, ¿y me estás diciendo que tu gente ha venido de verdad a echar un vistazo? No hubo respuesta al otro lado, solo estática. Me quité el teléfono de la oreja y miré la pantalla para ver que había empezado a parpadear. Agité el teléfono con exasperación, sin pensar que fuera a servir de algo, pero con la esperanza desesperada de que así fuera. Tras unos cuantos parpadeos más, la pantalla se apagó. Maldije el estúpido aparato y regresé a la cabaña, intentando asimilar lo que acababa de oír. Algo me hizo aminorar el paso. Era la sensación de ser observado, ese cosquilleo familiar en la nuca que, dada mi situación actual, me erizaba todos los pelos del cuerpo. Moví la cabeza a derecha e izquierda, tratando de ver el espeso y oscuro bosque que había más allá de los viejos huertos de mi tío. No había nada hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, la sensación no cedía, así que me volví para mirar hacia la casa y sentí que los pulmones y el corazón se me congelaban simultáneamente en el pecho. Alguien me observaba desde el dormitorio de arriba, donde había dejado a mi bella esposa durmiendo sola. El agente Harry Bullock me miraba, igual que lo había visto en mis sueños, solo que al otro lado de la ventana. Por una vez, su sonrisa fue sincera cuando levantó el brazo derecho y me saludó. Subí corriendo las desvencijadas escaleras de la cabaña e irrumpí en el dormitorio, buscando frenéticamente a mi mujer. Para mi consternación, ya no dormitaba plácidamente en la cama. El hombre uniformado que decía ser el oficial Harry Bullock estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque. «Camila», grité, con la voz rebotando en las paredes de madera de la cabaña, por lo demás silenciosa. «No está aquí», dijo el falso agente, volviéndose hacia mí. No se había cambiado de ropa desde la noche anterior y seguía llevando las gafas de sol de aviador y la gorra de policía que ocultaban gran parte de su rostro. «¿Dónde está?», le grité. «Estaba aquí hace media hora». «¿Qué le has hecho?». «¿Fue realmente media hora, Paul?». Otra vez esa mirada torcida. «Eso sería comprensible, ¿no? Salir rápidamente, dejar a tu mujer sola unos minutos mientras pedías ayuda». «¿De qué demonios estás hablando?», espeté, apretando las palmas sudorosas en puños. Sabía que tenía que calmarme y actuar racionalmente. La pistola de Bullock estaba visible en una funda cómodamente colocada en su cadera, y yo sería de poca utilidad para Camila si esto se convertía en un baño de sangre. «El tiempo funciona de forma un poco diferente por estos lares, Paul», dijo Bullock, volviéndose hacia la ventana. «A veces es un lugar solitario. Me alegra ver una cara conocida. Tu cara de todas las personas, imagina mi sorpresa». «Entonces ya nos conocemos», dije, sabiendo que, aunque así fuera, el disfraz me impediría reconocerle. «Solo una vez». El hombre hizo una mueca. «No es tiempo suficiente para conocer bien a alguien, ¿verdad?». «¿Qué quieres?». «Pues no mucho, Paul. Solo había venido a ver cómo estaba la señora. Es preciosa. Eres un hombre afortunado». «¿Qué le has hecho a mi mujer?». Hablé, apretando los dientes mientras intentaba mantener la calma. «No fui lo suficientemente rápido, Paul. Todos tenemos cuentas que saldar en este lugar. Ella está bailando con los esqueletos en su propio armario». Bullock pasó junto a mí y salió por la puerta del dormitorio. Le seguí escaleras abajo, intentando pensar en algo que decir. Sin siquiera sentir en mi dirección, el falso policía abrió el cerrojo de la puerta principal y salió de la cabaña. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, viéndole subir por el camino de tierra y perderse de vista. Podría haberle seguido. Gritarle y dispararle, exigirle que me dijera a dónde se había llevado a Camila. Para bien o para mal, yo no actuaba así bajo presión. Me había ganado la vida pensando, procesando y sistematizando antes de pasar a la acción.
Lo mejor que podía hacer era quedarme quieto un rato y ordenar mis pensamientos para evaluar la situación. Miré la nevera, recordando la lengua ensangrentada que había en su interior, y me pregunté si esa sería la causa de mi falta de hambre o de sed, ¿o qué? Otra cosa. No había comido desde el almuerzo del día anterior y ahora era, ¿qué? ¿Tarde? ¿Mediodía? No estaba seguro. Me senté en la vieja mesa de la cocina y me miré los nudillos apretados, tratando de calcular los hechos. No tenía teléfono, pero sí mi pistola y mi coche. Mi mujer había desaparecido, pero era poco probable que se la hubiera llevado el desconocido que parecía ir y venir a su antojo. Una idea horripilante cruzó mi mente, enviando oleadas de pánico por todo mi cuerpo. ¿Y si Camila había desaparecido, pero su cuerpo seguía en algún lugar de la cabaña? Era un pensamiento horrible, pero no podía apartarlo. Tenía que investigar. Volví al piso de arriba, analizando los alrededores como si fuera la escena de un crimen. Revisé detrás de los viejos muebles que mi tío Johnny había fabricado. Me tiré al suelo para mirar debajo de la cama. Inspeccioné la ducha portátil y el lavabo en busca de salpicaduras de sangre. Olfateé el aire en busca de lejía. Lógicamente, sabía que no había estado fuera el tiempo suficiente para que alguien matara a mi mujer, se deshiciera de su cuerpo y ocultara las pruebas, pero la lógica ya no era la piedra angular de mi proceso de pensamiento. Finalmente, rebusqué entre las cosas de Camila, con la esperanza de encontrar su teléfono, pero no estaba allí. Me di por vencido y bajé al único dormitorio que quedaba, mi antigua habitación. Aunque el resto de la cabaña de la fiebre solo había estado abandonada un par de meses desde la muerte del tío Johnny, la gruesa capa de polvo que cubría las pertenencias de mi infancia indicaba que hacía años que nadie utilizaba el dormitorio de invitados. Me quedé en el umbral de la puerta, dejándome llevar por la fugaz punzada de nostalgia que me evocaban mi vieja colcha de Superman y las novelas policíacas de bolsillo. Incluso en mi actual estado de ansiedad, los recuerdos de los días de verano de mi infancia llenaban mi mente de pensamientos felices y tiernos. Me di cuenta de que llevaba un rato allí de pie, sonriendo a mi vieja cama como un tonto, cuando lo que realmente necesitaba era saber cómo había desaparecido Camila. Volviendo en mí, repetí el diligente proceso de registrar la habitación en busca de rastros de mi esposa. Nada. La ansiedad volvió a subir por mi espina dorsal mientras echaba un último vistazo a mi antigua casa de verano. La alarma saltó cuando por fin me di cuenta de las pequeñas discrepancias que no había notado mientras recordaba. De niño me encantaba Superman, pero ahora recordaba claramente que mi tío me había comprado sábanas del Capitán América. Bueno, estas estaban de oferta, Pauli. Me había explicado el tío Johnny. Es prácticamente lo mismo. No lo eran, y recuerdo que mi yo de 9 años se sintió ligeramente decepcionado, aunque apreciaba que mi tío intentara comprarme algo que creía que me gustaría. Nunca había tenido las sábanas de Superman que ahora estaban sobre la cama. Me acerqué al escritorio y cogí la pila de libros de detectives. De niño me encantaban las novelas policíacas, probablemente una de las razones por las que acabé estudiando justicia penal, pero la mayoría de los títulos no me sonaban de nada. No eran mis viejos libros. Era como si un programa informático de inteligencia artificial hubiera descargado los recuerdos de mi infancia, calculado los números y producido esta copia casi exacta de una habitación con algunos espacios en blanco mal rellenados. Volví a la cocina y analicé hasta el último detalle. ¿La mesa era cuadrada o redonda? ¿No habíamos pintado de blanco el tío Johnny y yo los taburetes cuando empezaron a astillarse? ¿El felpudo al pie de la escalera debía ser rojo o verde? Podría haberme vuelto loco, corriendo por la cabaña jugando a una versión mentalmente enferma de detectar la diferencia hasta acabar golpeándome la cabeza contra los paneles de madera, murmurando algo sobre paredes falsas. Podría haber sido así si los gritos del exterior no me hubieran sacado de mi inminente psicosis. Salí corriendo por la puerta trasera, aguzando el oído para oír mejor. Paul. Un grito lejano. Paul, ven a buscarme. Camila. Paul. Seguido de sollozos histéricos, cada vez más débiles en la distancia.
Seguí el ruido a ciegas, tropezando en el bosque, la hierba alta pellizcándome los tobillos al tropezar con ramas y rocas ocultas. Mi entorno se oscureció a medida que los árboles se espesaban y me rodeaban. Mientras tanto, la voz angustiada de Camila se hacía cada vez más baja, hasta que lo único que oí fueron mis propios pasos y mi respiración frenética y jadeante. Me detuve un momento, dándome cuenta de lo estúpido que era correr a ciegas por un bosque sin brújula ni provisiones. Incluso si hubiera alcanzado a quienquiera que se hubiera llevado a Camila, ¿qué le haría? Tenía mi arma, pero ¿y si ellos también la tenían? Si es que alguien se la había llevado. Por supuesto que alguien lo había hecho. Mi mujer no se adentraría sola en el bosque, pidiendo a gritos que viniera a salvarla como parte de un elaborado plan. ¿O no? Este hilo de pensamientos sospechosos me hizo dar media vuelta y emprender lentamente el camino de regreso. Ya no oía los gritos de Camila y me iba a perder si seguía adentrándome en la espesura del bosque. Las pequeñas manchas de cielo sobre mí se estaban volviendo púrpuras. ¿Podría ser ya de noche? No, debían de ser nubes o algo así. No llevaba corriendo más de 20 minutos, estaba seguro. La salida del bosque me resultó mucho más difícil que la entrada. Aunque seguí mis huellas con cuidado, cada vez había menos espacio para caminar entre los árboles. Estaba a punto de atravesar un triángulo de abedules cuando mi nariz casi rozó una sanguijuela negra en la corteza del árbol que tenía delante. Me estremecí y eché la cabeza hacia atrás, golpeándola contra el tronco del árbol que tenía justo detrás. Maldije y me froté la parte posterior del cráneo con la esperanza de calmar el agudo dolor de la colisión. Para mi horror, algo que definitivamente no era mi pelo rozó mis dedos. Algo frío y resbaladizo, blando. Una maldita sanguijuela. Preso del pánico, agarré la cosa con los dedos, tratando desesperadamente de arrancármela de la nuca, pero no cedía. Salté de un lado a otro como una bailarina tribal, haciendo muecas y gimiendo mientras la histeria se apoderaba de mi garganta. El parásito no se desprendía de sus pequeños dientes y el lugar donde se había agarrado empezaba a dolerme. Al final, decidí salir del maldito bosque y ocuparme de la criatura en la cabaña, donde podría encender una cerilla y prender fuego a la cabeza del sediento mamón. Cuando salí de mi angustiosa neblina de sanguijuela, me di cuenta de que el bosque se había oscurecido considerablemente. Si no salía pronto de allí, me quedaría atrapado en la implacable oscuridad de la noche. Entrecerré los ojos y miré al suelo, con la esperanza de volver sobre mis pasos. Lo que vi hizo que mi corazón se convirtiera en piedra antes de caer al fondo de mi ya revuelto estómago. Miles de pequeñas formas negras se dirigían lentamente hacia mis pies. Bocas gordas, escurridizas y hambrientas que buscaban vorazmente un trozo de piel libre al que agarrarse. Las sanguijuelas más cercanas ya estaban en mis botas. Me tambaleé hacia atrás, y el suelo ya no era una hierba crujiente, sino una nauseabunda cacofonía de chirridos. Entonces empezaron a llover sanguijuelas. Los cuerpos viscosos se abalanzaron sobre mí desde las ramas, agarrándose a mi cabeza, cara y cuello. Al mismo tiempo, el suelo del bosque se cubrió de negro cuando los pequeños depredadores se abalanzaron sobre mis zapatos y piernas. Eché mano de mi arma como último esfuerzo, con la esperanza de que el ruido de los disparos ahuyentara al ejército, pero apenas había conseguido apartar la corredera cuando una sanguijuela especialmente gruesa me mordió la piel entre los dedos, haciéndome soltar la semiautomática. El enjambre de sanguijuelas me cubría de pies a cabeza, y me sentía totalmente impotente para detenerlas. Las que tenía en la cabeza se dedicaron a chuparme los párpados cerrados, a meterse por mis orejas, a subir por mi nariz y a llenarme la boca de gritos. Solté gritos ahogados, agitándome a ciegas, intentando librar mi garganta y mis ojos de sus cuerpos afilados y gelatinosos. Cada vez me costaba más respirar. Recordé todas las veces que había estado sentada en mi mesa revisando casos de estrangulamiento con calma y orden. Ahora que era una de esas víctimas, sentía la impotencia, el dolor envolvente y el terror puro de un cuerpo humano que lucha por respirar. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, los bichos sedientos de sangre empezaron a chillar. Era el sonido más extraño que jamás había oído, un coro de pequeñas cuerdas vocales vibrando al unísono.
Volví a sacudirme las sanguijuelas de los ojos, y me sorprendió comprobar que caían con facilidad. Abrí los ojos doloridos e hinchados y vi una luz púrpura que llenaba el oscuro bosque que me rodeaba. El resplandor se hizo más intenso a medida que los gritos de las sanguijuelas bombardeaban mis tímpanos. Mi visión se aclaró lo suficiente como para ver que me había envuelto en un fuego indoloro que redujo a cenizas los bichos que quedaban en mi cuerpo, silenciándolos para siempre. El fuego púrpura no me quemó ni a mí ni a mi ropa. En cambio, cuanto más tiempo permanecía en el fuego, mejor veía y menos dolor sentía. Estiré los brazos ensangrentados y las mangas rotas delante de mí, observando cómo cicatrizaban las heridas de mi piel bajo las cálidas y parpadeantes llamas. Una vez que las laceraciones se cubrieron de costras, las llamas se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor púrpura que irradiaba de mi piel e iluminaba el bosque que me rodeaba. Pauli, ¿qué te dije sobre vagar por el bosque tú solo, chico? Reconocería esa voz en cualquier parte, pero en realidad no podía ser. No. ¿Tío Johnny? Pronuncié, mi voz desconcertada, pero también esperanzada, como la de un niño. Allí estaba, apoyado despreocupadamente en el tronco de un árbol cercano. Johnny Fever, no el icónico DJ del programa de televisión, pero sí un fan suyo. Pero más joven de lo que nunca le había visto. Este debía de ser su aspecto cuando tenía 30 años. Esta versión más joven del tío que yo había conocido y amado llevaba una camisa roja a cuadros, un par de Levi's y unas lustrosas botas de vaquero marrones. Era delgado y musculoso, con la cara afilada, bien afeitado y un brillo travieso en los ojos. Por fin pude ver el parecido familiar por el que mis tías siempre se habían preocupado. El tío Johnny y yo parecíamos hermanos. Pauli, no esperes que vaya a sacarte del apuro cada vez que te metas en líos. Se rió entre dientes, escupiendo tabaco masticado en el suelo del bosque. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Estoy soñando?, le pregunté. Ojalá fuera así, hijo. Ojalá. ¿Qué es este lugar? ¿Y tú? Dudé, ¿estás muerto? Una especie de muerto, colega. Pauli, mira, me encantaría quedarme y charlar y todo eso, pero no es fácil para nosotros presentarnos ante los vivos de esta manera. Siempre he tenido debilidad por ti, chico, así que no podía dejarte morir sin una oportunidad de luchar, ¿sabes? Pero no puedo quedarme mucho más. El tío Johnny se irguió y me dio la espalda. Te mostraré el camino para salir del bosque, pero después estarás solo, campeón. Pregúntame lo que necesites mientras caminamos y haré lo que pueda para ayudarte a entender. Espera, exclamé, buscando en la hierba alta mi arma reglamentaria, necesito encontrar mi pistola. Ya no está aquí. El maldito al que cabreaste se aseguró de ello. Dijo mi tío, alejándose ya de mí. Con el resplandor púrpura iluminando nuestro camino, mi tío y yo empezamos a salir del bosque asesino. Caminamos en silencio durante un rato mientras reunía mis pensamientos en preguntas semi-coherentes. ¿Qué es este lugar? Finalmente pregunté. Pauli, no puedo pretender saber algo así. Suspiró el tío Johnny. Pero si tuviera que adivinarlo, es un lugar donde los muros entre el mundo de los vivos y el de los muertos son delgados como el papel. ¿Y la cabaña? Tenía que saberlo. No es realmente nuestra, ¿verdad? ¿Eso es lo que ves? El tío Johnny se volvió hacia mí, sonriendo de oreja a oreja. Siempre que un mortal tropieza en un lugar como este, tiene una especie de ancla, un lugar seguro que lo mantiene arraigado al mundo de los vivos. Cuanto más cerca estés de ese ancla, Pauli, menos poder tendrán contra ti. ¿A quién te refieres?, pregunté, mientras los árboles empezaban a despejarse y vislumbraba la cabaña a lo lejos. Espíritus, Pauli, inquietos, crueles, almas viles, y has reunido a todos, ¿no? No puedo fingir que lo sé todo, pero tengo la sensación de que harán lo que sea para que vuelvas a este bosque y te desgarren miembro a miembro. Tienen a Camila, sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Si la cabaña es un lugar seguro, ¿cómo se la llevaron de allí? La cabaña es su lugar seguro, Pauli. Respondió el tío Johnny. Ella tiene que encontrar su propia ancla al mundo de los vivos, si es que la tiene. Tienes que entender algo,
cada uno experimenta este lugar de manera diferente. Esta no es la puerta al cielo o al infierno, pero es un camino intermedio. Los mortales no suelen ser bienvenidos, pero a veces no tienen muchas opciones. Ya habíamos salido del bosque. Seguí caminando, pero el tío Honey no me siguió. Cuando me volví para preguntarle si hasta aquí podía llegar, ya se había ido. Todavía tenía muchas preguntas. Volví a la cabaña, reflexionando sobre los acontecimientos del día. El falso oficial, la desaparición de Camila, las sanguijuelas, el tío Honey. Ah, y no olvidemos la maldita lengua en la nevera. Si la lógica iba a ayudarme a salir de este lugar, tendría que ser de otro tipo, una que aceptara lo imposible como realidad. Lo primero que hice al llegar a la cabaña fue subir las escaleras y buscar mi portátil. Temía que hubiera dejado de funcionar como mi teléfono, pero parecía ser funcional. Tal vez intentar conectarme al mundo exterior fuera lo que había frito mi teléfono por la mañana, así que rápidamente expulsé mi módem 4G del portátil. Podría necesitarlo más adelante. Saqué mis archivos de trabajo y localicé la carpeta del asesino del machete que había perfilado cuando trabajaba con el departamento de policía local del jefe Earl Crawford. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Habían empezado a desaparecer mujeres de sus tiendas en campamentos no muy lejos de estos mismos bosques. Todas las víctimas encajaban en un determinado tipo, mujeres menudas, de pelo claro y ojos azules. Como Camila, pensé, sintiendo que se me revolvía el interior. Sus cuerpos aparecían semanas después de las desapariciones. El asesino colocaba los cadáveres cerca de los campamentos y utilizaba esposas para colgar a las víctimas de los árboles. Los cadáveres siempre aparecían muertos hacía tiempo y muy mutilados. Mi equipo había elaborado un perfil que ayudó a las fuerzas del orden a traer a 3 hombres para interrogarlos. El jefe Crawford me había pedido un favor personal, que entrevistara a los 3 hombres para ver quién encajaba mejor en el perfil. Me había llevado aproximadamente media hora decir con casi total certeza que Henry Briarwood se ajustaba al perfil a la perfección. Un repartidor de 47 años que vivía con una madre dominante, que tenía 2 cargos anteriores por hacerse pasar por agente de policía e intento de violación. Henry Briarwood, que había sido visto merodeando por los campings de la escena del crimen. Henry Briarwood, que se había ahorcado en la cárcel al día siguiente de que el jurado lo declarara culpable de 5 cargos de asesinato y lo condenara a cadena perpetua. Ahora conocía, sin sombra de duda, la verdadera identidad del misterioso oficial Harry Bullock. Amanecía fuera de la cabaña. No había dormido, ni falta que hacía. No tenía hambre, ni necesidad de ir al baño. Miré la hora en mi portátil y me di cuenta de que eran las 5 de la tarde del día en que mi mujer y yo llegamos a la cabaña. Si tenía que adivinar, fue más o menos a la misma hora en que vimos al hombre sin lengua. Cerré el portátil y lo guardé. Ahora tenía información, pero poco más. Mi mente zumbaba al darme cuenta de que el falso oficial Bullock era en realidad el espíritu de Henry Briarwood, un hombre muy peligroso al que ayudé a meter entre rejas. El hecho de que fuera solo uno de los cientos contra los que había testificado me heló hasta los huesos. ¿Cuántos habían acabado con sus vidas en las celdas de las cárceles o habían muerto en peleas en prisión? ¿Acaso sus nefastas manifestaciones moraban también en los bosques de las afueras de Fever Cabin, esperando a que yo saliera? Las 2 apariciones disfrazadas de Briarwood tenían sentido ahora. El primer día había intentado llevarme hasta un coche patrulla inexistente, y el segundo había esperado que le persiguiera fuera de la cabaña exigiendo saber a dónde se había llevado a Camila. Definitivamente me quería fuera, en aquel bosque. No estaba seguro de si era realmente Camila a quien había oído gritar en el bosque, o se trataba de otra estratagema. En cualquier caso, no tenía tiempo para teorías. Necesitaba encontrar a mi mujer, y para ello tenía que abandonar la seguridad de la cabaña y enfrentarme a quien quiera, o lo que fuera, que me estuviera esperando en aquellos bosques. Entonces hice algo que no puedo explicar. Una acción puramente intuitiva realizada sin ningún pensamiento real detrás. Me acerqué al viejo armario del tío Honey, que Camila aún no había utilizado, y empecé a ordenar la ropa de mi tío muerto.
Su yo de 80 años era un hombre mucho más corpulento y con un sentido de la moda más sencillo que el cerebral tío Johnny del bosque. Tardé un rato en encontrar algunas de sus cosas más antiguas. Finalmente, la encontré. La chaqueta vaquera desgastada y llena de remiendos que mi tío había llevado durante los veranos que yo había ido a quedarme con él. Siempre se la ponía cuando salía al bosque, incluso en los días más calurosos. La tela vaquera se había ablandado con los años, y tuve cuidado de ponérmela sin rasgarla. Me acerqué al espejo y noté que la tela irradiaba un tenue resplandor púrpura. De algún modo, eso tenía sentido en este extraño otro mundo. No podía quedarme en mi lugar seguro, pero podía llevar un tótem conmigo cuando fuera a buscar a Camila. Rebusqué en la cabaña más suministros útiles o armas y encontré una de las viejas navajas oxidadas de mi tío y una linterna de cuerda. Esperaba encontrar una brújula, pero no había ninguna a la vista. Quizá el tiempo y la dirección no importaban aquí. Quizá si caminaba lo suficiente y lo suficiente, llegaría a donde tenía que ir. Con estos pensamientos en mente, salí a la brillante luz del día. Me dediqué a darle cuerda a la linterna mientras caminaba hacia el bosque. Si el tiempo seguía dando saltos como antes, el anochecer llegaría más pronto que tarde. Contuve la respiración al cruzar el umbral del bosque, medio esperando ver algo o a alguien al acecho. Tal vez aparecieran más fobias de mi infancia, pensé, estremeciéndome ante la idea de un payaso asesino acechándome por el bosque. No ocurrió nada de eso. El bosque era como siempre lo había conocido de niño, alto, oscuro y misterioso. El sonido de las hojas y el piar de los pájaros calmaron mi ansiedad, pero solo un poco. Mientras caminaba, mis pensamientos se centraban en el caso de Briarwood de hacía 2 años. Nunca olvidaré la violenta sacudida que sentí al sentarme en mi escritorio y ver el rostro de Camila mirándome fijamente desde el grueso expediente que tenía sobre la mesa. Aquella cruda punzada de miedo aún arde en mi memoria, el aterrador aleteo de Izzy. La chica de la foto no era mi esposa, sino una estudiante local llamada Kerry Reader. Una joven hermosa y con talento que estaba terminando una licenciatura en conservación de la vida salvaje cuando desapareció de un campamento no lejos de estos bosques. Las noticias locales se habían hecho eco de la historia, y me sentí incómodo al ver las fotos de Katie en mis noticias durante las 2 primeras semanas de su desaparición. El parecido era asombroso. El mismo pelo claro y ondulado que el de Camila. Aquellos ojos azules, siempre ligeramente soñolientos de asombro, con leves patas de gallo que denotaban una vida dedicada a sonreír y reír. Me dio náuseas cuando descubrieron el cuerpo desnudo y mutilado de Katie colgado de un árbol con unas esposas baratas, un machete manchado de sangre encajado en un trozo de tronco bajo sus pies colgantes. Katie era la segunda víctima de la que se deshacían de este modo tan característico, y se llamó a los especialistas en ciencias del comportamiento para que trazaran un perfil del SUDES. Como siempre, había tantos tipos que encajaban en el perfil que la policía se sintió abrumada al intentar averiguar exactamente qué delincuente sexual, acosador o exceloso había cometido realmente el crimen. Lo habían reducido a 3 tipos y Henry Briarwood fue el último de los entrevistados. Nada más verle, tuve la certeza de que podía ser el autor del crimen. Los otros 2 hombres se habían mostrado tímidos, inquietos y, en última instancia, avergonzados de las condenas previas que les habían llevado a la lista de sospechosos. Briarwood era la esencia de la frialdad mientras hablaba de sí mismo con desenfrenado deleite. Después de aprender todo lo que pude sobre sus antecedentes, madre dominante, figura paterna ausente, problemas para mantener una relación sana con las mujeres, etc., conseguí que hablara de los crímenes. ¿Has estado siguiendo el caso del asesino del machete? Le había preguntado en mi tono más despectivo. Necesitaba que Briarwood pensara que solo estaba siguiendo el caso, que se sintiera menospreciado por mi ambivalencia ante su actuación como asesino. Me cebé en el núcleo mismo de su narcisismo, registrando en secreto cada movimiento, cada agitación del lenguaje corporal. Bueno, es difícil perdérselo. Sale en las noticias y todo eso. Por aquí nunca pasa nada parecido. Dijo, tratando de leerme la cara. Esas pobres chicas, ¿sabes? Asentí, sacando mi teléfono, fingiendo contestar un mensaje de texto.
no sé por qué me han traído. Dijo Briarwood, visiblemente tenso. Le había gustado más la primera parte de la entrevista. Hablar de su pasado le había hecho sentirse importante. Ya sabes, un chequeo rutinario, respondí, con los ojos aún pegados al teléfono. Es muy horripilante degollarlos así y todo eso. Murmuró entre dientes. Tras unas cuantas preguntas más, me despedí de Henry Briarwood y dejé que el equipo de interrogatorios tomara el relevo. Le sacaron mucha información útil, pero ese no era mi trabajo. Los libros y las películas populares siempre han descrito mi carrera como una obsesión por los asesinos en serie, pero en realidad yo era sobre todo una analista. Aprendí todo lo que pude sobre el Sudes, buscándolo en una base de datos interna de 100 casos similares. Cuando me presenté en el juzgado por el caso Briarwood, solo me hicieron una pregunta: ¿se ajustaba el acusado al perfil? Henry Briarwood encajaba perfectamente en el perfil, y hace 2 años se lo hice saber al tribunal. Un par de días después de la condena, se ahorcó en su celda de la cárcel. Como era de esperar, el bosque se oscurecía a medida que avanzaba. Cuando me metí por un estrecho sendero entre una espesura de abedules, los sonidos de la naturaleza empezaron a apagarse a mi alrededor. Pronto caminé en silencio, escuchando el martilleo de mi corazón y mis pisadas irregulares. Lo interpreté como que me estaba alejando lo suficiente de mi lugar seguro como para que los enemigos empezaran a probar suerte, y aminoré el paso hasta detenerme en un pequeño claro. Camila. Llamé al bosque, estremeciéndome ante el inquietante eco que recorrió la quietud. Camila. Volví a gritar, esta vez más fuerte. ¿Por qué me traicionaste? Me susurró una voz al oído, y di un salto hacia adelante, girándome para ver el cadáver desnudo de mi esposa mirándome con lágrimas en los ojos. Camila. Jadeé, oh Dios, no, grité, agarrándome la cabeza al ver la carne hinchada y descompuesta de mi mujer. Ahora estaba toda negra y azul, con las extremidades cubiertas de moratones y cortes, y un par de esposas colgando de la muñeca izquierda. Tenía un profundo corte horizontal en la garganta, con vetas de sangre seca que le corrían por el pecho y el estómago. No puedo descansar. Por tu culpa, no puedo descansar. Tras una doble mirada, me di cuenta de que en realidad no era mi mujer. El parecido era asombroso, pero cuando se me pasó el susto inicial, pude notar la ligera diferencia en la barbilla, la longitud de la nariz y la forma de las orejas. Los ojos, sin embargo. Aquellos profundos pozos de cielo eran casi idénticos. Estaba a punto de responder, cuando otra voz me susurró al oído. No podemos descansar. Por tu culpa estamos atrapados aquí. Horrorizado, me tambaleé y vi a otra mujer de pelo claro muerta a mi lado. La habían golpeado tanto que tenía los ojos hinchados. Queremos descansar. Una nueva voz. Otra muerta había entrado en el claro. Su cuerpo desnudo era un lienzo salpicado de tortura y dolor. Más y más mujeres fallecidas salieron del bosque, coreando variaciones de "es tu culpa y déjanos descansar". Una docena de cadáveres parecidos a mi esposa desaparecida me rodearon. Algunos estaban en las primeras fases de descomposición, otros ya habían perdido parte de la piel. Una víctima era casi totalmente esquelética, con gusanos pululando por las grietas de su cráneo. Las víctimas de Henry Briarwood. Kerry Ritter grazné, volviéndome hacia la primera chica que seguía mirándome con los tristes ojos azules de Camila. Lo siento mucho. La expresión de Katie era vacía mientras se acercaba a mí, llevando sus manos a mi cuello, apretándolo suavemente. Las otras víctimas siguieron su ejemplo y pronto me vi completamente envuelta por mujeres muertas que me agarraban el cuello, los hombros y las muñecas. Su tacto era frío y devastador. Entonces lo sentí todo, cada una de sus experiencias de muerte. La conmoción, el horror, la voluntad desesperada de sobrevivir a su muerte inminente. El dolor punzante de cada magulladura y corte. Sus pensamientos eran lo peor. Mi mente daba vueltas con recuerdos de madres, padres, amigos y mascotas. El último pensamiento moribundo de Katie había sido que no había llamado lo suficiente a su madre. Me drogó y me llevó a su cobertizo, no lejos de aquí. Habló Katie, con su mirada rota clavada en la mía.
Esperó a que me despertara antes de empezar. Estaba muy asustada. Oh, Dios, tragué saliva mientras incontables dedos de hielo reforzaban su agarre sobre mí. Una de las chicas empezó a tirar de las mangas de la vieja chaqueta del tío Honey. Sabía que tenía que resistirme, apartarlas, pero no podía apartar los ojos de Katie. Se acercó lo suficiente para que pudiera oler el terroso hedor de la muerte en su aliento. No dijo ni una palabra. Lloré, grité, maldije e intenté darle una patada, pero las correas estaban demasiado apretadas. Entonces sacó los cuchillos y me callé. Ahora había más manos tirando de mi chaqueta, tratando desesperadamente de quitármela de la espalda. Me agarré a ella con ambas manos, dando codazos a algunas de las víctimas que habían empezado a gemir a medida que se acercaban. De repente, Katie me agarró con fuerza por el cuello y un gruñido amenazador contorsionó sus facciones. Tú eres la razón por la que estamos atrapadas aquí, reviviendo los horrores de este bosque cada día. No podemos dormir. No podemos descansar. Estamos atrapados en nuestras pesadillas vivientes, o golpeados, asesinados y colgados de los árboles una y otra vez. Intenté decir algo, pero Katie me estrangulaba con más fuerza que una soga. Por segunda vez desde que llegué a Fever Cabin, me estaba muriendo de asfixia. Tenía que actuar rápido. Saqué del bolsillo la vieja navaja plegable de mi tío y cerré los ojos antes de clavársela a Katie en el estómago. Los abrí una vez que ella aflojó su agarre sobre mi cuello. Otra vez las sanguijuelas. En el momento en que la hoja atravesó la piel, la aparición empezó a gritar mientras llamas púrpuras envolvían su cuerpo. Vi cómo el rostro de Kerry Reader, antaño hermoso, se convertía en carbón. Los otros cadáveres seguían llegando, arañándome el cuello. Tenían los ojos desorbitados, los rostros contorsionados y cuerpos capaces de una fuerza extraordinaria. Entré en un frenesí de pánico, clavando el cuchillo a diestro y siniestro en un intento de defenderme. Los chillidos fueron ensordecedores cuando una a una las víctimas de Henry Briarwood se abalanzaron sobre mí, empalándose en la hoja del cuchillo y ardiendo en llamas púrpuras. Cuando la última de ellas se consumió, caí al suelo, con el cuerpo convulsionado por los sollozos mientras pasaba las manos por el montón de cenizas de Katie. No había querido infligir más dolor a aquellas chicas. A cada una de ellas una vida robada. Es bueno ver que realmente tienes conciencia. Briarwood entró en el claro. Ya no llevaba el ridículo disfraz, y vestía simplemente un jersey gris y unos vaqueros. «Maldito monstruo», le grité, poniéndome en pie de un salto con el cuchillo preparado. Ese cuchillo no hará mucho contra mí, Paul. Ya estoy muerto, ¿recuerdas? Se rió. Ni siquiera estoy aquí para hacerte daño. Solo necesito que entiendas algunas cosas. ¿Qué has hecho con Camila?, pregunté, desesperado por alguna pista sobre el paradero de mi esposa. Es curioso que la menciones. Sonrió Briarwood, levantando un parche de páginas de un bloc de notas. Me encontré con ella hace un rato y me pidió que le pasara esto. Se acercó a mí y me puso las páginas en la mano. Probablemente deberías volver a la cabaña por ahora, Paul. No querrás probar suerte por aquí 2 veces en una noche. ¿Qué quieres de mí?, grité exasperado mientras Henry Briarwood se daba la vuelta para alejarse. Revisa mi caso otra vez, respondió, lanzándome una última mirada. Has hablado conmigo durante 20 minutos, Paul. ¿Es realmente suficiente tiempo para conocer a alguien? Y Briarwood desapareció en el bosque. Consideré la posibilidad de perseguirle, pero por primera vez desde que había dormido hacía 2 noches, me sentía agotado. ¿Había también una lógica oculta detrás de esto? ¿Necesitaba estar cerca de la cabaña para recargarme? La chaqueta del tío Honey brillaba intensamente mientras la noche descendía sobre el silencioso bosque. Me senté en el tocón de un árbol en el claro, tratando de ordenar mis pensamientos. Las sombras se deslizaban por el suelo del bosque mientras las ramas de los árboles se mecían con el viento silencioso. Con la respiración contenida, esperé lo que viniera a continuación. Me enfrentaría a otros 1000 cadáveres y nadaría en un charco de sanguijuelas si eso significaba que podría recuperar a mi esposa. Camila.
Bajé la mirada hacia mis puños temblorosos para ver que apretaba las hojas de papel que Briarwood me había dado. La antorcha estaba en el suelo, no lejos de mis pies. La cogí, accioné la palanca y la encendí. El alivio me golpeó como un chaparrón tras un caluroso día de verano. Era una carta escrita por Camila. «Está viva», susurré en la oscuridad de la noche, apretando los papeles contra mi pecho. Carta de Camila. Paul. Siento haberme ido. Me desperté y no estabas, pero había alguien más. Debería haber sentido algún tipo de pánico, tal vez haberte llamado. Te oía caminar por la planta baja, rebuscando en la nevera. Pero no podía moverme. Era como si un centenar de alfileres diminutos me sujetaran, pinchándome suavemente la columna vertebral. Pero no tenía miedo. Solo podía pensar en lo mucho que se parecía a mí la chica sentada a los pies de mi cama. Teníamos los mismos ojos, la misma nariz. Incluso sus uñas eran cortas y rechonchas como las mías. Sin embargo, era mucho más joven. Una adolescente. Tenía la cara llena de emoción y los ojos llenos de lágrimas. La forma en que me miraba con tanto afecto silencioso me hacía sentir como una niña que acaba de aprender a atarse los cordones de los zapatos. Va a sonar muy raro, pero algo dentro de mi cabeza hizo clic y supe quién era. «Mamá», dije sin poder emitir sonido alguno. Nunca hablo de mi adopción y la mayoría de la gente nunca adivinaría cuántas veces me he quedado despierta, mirando al techo, preguntándome quién había sido y a dónde había ido. Supongo que todos los niños adoptados esperan en secreto que haya una razón justificable para que se les niegue el amor y el cuidado de la persona que nos creó. Aún así, no sentí alivio al saber que mi madre biológica había muerto. De nuevo, no puedo explicar cómo supe que era cierto, pero lo supe. En el piso de abajo oí el portazo de una de las puertas al salir y la niña me cogió la mano. En el momento en que la piel suave y pálida de mi madre rozó la mía, el dormitorio desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba sentada sobre las sábanas, sino sobre una manta de punto en el suelo, junto a un lago en el bosque. A pesar de la niebla, no sentí frío. Joanna. La mujer seguía sentada a mis pies, cogiéndome la mano. Así te llamé cuando eras solo un frijol. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de reprimir las emociones que burbujeaban en el fondo de mi garganta. No puedo culparles por no habértelo contado. Suspiró mi madre. Ya llevaba 7 meses de embarazo, aunque apenas se notaba. Solo tenía 16 años y mis padres querían que abortara o te diera en adopción, así que hice las maletas y dejé atrás mi ciudad natal. Mis padres nunca habían reconocido mi adopción, aunque yo era la única de pelo claro en una familia gigante de inmigrantes italianos de la segunda ola. Había intentado hacerles preguntas, pero siempre me respondían a la defensiva, con respuestas que me hacían sentir culpable. ¿Cómo puedes pensar eso, Camila? No tenía ni idea de a dónde ir ni de qué hacer. Continuó mi madre. Estaba muy hormonal cuando me fui de casa y ya dudaba seriamente de que fuera capaz de mantenernos a ti y a mí fuera de las calles. No tenía mucho dinero, solo lo suficiente para 3 o 4 comidas más. Había hecho autostop hasta llegar a un restaurante ambulante. Los ojos de mi madre no se apartaban de los míos mientras hablaba. Aunque las cosas que me contaba eran increíblemente tristes, había un aire de remoción en ella. Como si estuviera contando la historia de alguien muy lejano, un amigo de un amigo. Yo seguía sin poder decir nada. No hasta que terminó su historia. Tomé su comida más barata, unos huevos con tostadas. Rechacé el café porque había leído en alguna parte que era malo para el bebé. Estaba allí sentada, intentando idear un plan, pensando que debía dar un último paseo hasta la ciudad más cercana y encontrar un refugio para mujeres. Allí estaría a salvo hasta después del parto. Fue entonces cuando se deslizó en mi cabina y se presentó como Jack. No era mucho mayor que yo, unos 20 años como mucho. No era guapo ni mucho menos, pero tampoco mal parecido. Era confiado y bien hablado, me preguntó si estaba bien. Fue la amabilidad de un desconocido y lo acepté. Poco después, estaba en su coche. Al principio no me di cuenta. Esa sutil transformación que había tenido lugar cuando ya no estábamos en un lugar público. Jack ya no estaba alegre y su voz había perdido su suavidad. Me inquietó y dejé de entablar conversación, deseando que aparecieran las líneas de la ciudad.
Fue entonces cuando se desvió de la carretera principal y se adentró en el bosque. Aunque una parte de mí sabía lo que eso significaba, un lado esperanzado intentó preguntarle qué hacía, a dónde iba. Solo me gritó que me callara. Estaba sudoroso y agitado, y tras unos 20 minutos de horribles baches y volantazos, detuvo el coche cerca de una remota cabaña de madera en el bosque. En ese momento, supe que estaba metida en un buen lío, y el miedo me había vuelto irracional. Salté del coche e intenté correr, pero llevaba poca carga y cada embestida hacia adelante me parecía que iba a destrozarme la pelvis. Llegué hasta el borde del bosque antes de que me empujara de panza contra el suelo. El dolor de la caída no fue nada comparado con el horror de saber que no solo me había hecho daño a mí, sino también a ti dentro de mí. En lugar de levantarme para huir, rodé sobre mi espalda y dejé de gritar. Creo que incluso dejé de respirar mientras esperaba que me dieras una patada para hacerme saber que estabas bien. Justo cuando por fin sentí su movimiento, el hombre me agarró de las piernas y me arrastró de vuelta al cobertizo. Volví a gritar e intenté apartar las piernas pataleando, pero era demasiado fuerte. Me subió a una mesa de madera, me sujetó con una cuerda y me metió trapos en la boca para que no gritara. Me esforzaba por respirar solo por la nariz, que se me llenaba de mucosidad porque estaba llorando. Vi a Jack tantear algo en un rincón del cobertizo. No dijo ni una palabra, pero pude ver que estaba tenso. Me gustaría poder hablar con él, suplicarle que me perdonara. Que nos perdonara. No parecía que quisiera hacerlo. Cuando se dio la vuelta, vi que tenía un cuchillo de carnicero en las manos. Lo sostenía con torpeza mientras daba un paso adelante, luego vacilaba y se acercaba a mi cabeza. Cada vez que intentaba gritar, el trapo que tenía en la boca parecía succionar más aire de mis pulmones. Entonces, bajó el cuchillo y el lado derecho de mi cabeza estalló de dolor. A través de unos ojos llenos de agua le vi sujetar mi oreja ensangrentada con la mano izquierda, con una pequeña sonrisa en los labios mientras me veía retorcerme de dolor. Fue entonces cuando un dolor diferente y envolvente estalló en mi vientre. Fue mi primera contracción, y bastó para que el agua se rompiera y se derramara fuera de mí, acumulándose entre mis piernas antes de correr por los lados de la mesa. Una expresión de horror cruzó el rostro del hombre y dejó a un lado el cuchillo. Me abrió la blusa y se quedó mirando mi vientre endurecido. Tú pataleabas y, cuando vio que una de tus piernas se clavaba en mi ombligo, maldijo. Empezó a pasearse por el cobertizo, murmurando algo para sí y pasándose las manos por el pelo. Pude ver grandes manchas de sudor oscuro en las axilas de su jersey. La segunda contracción, combinada con mi limitado suministro de aire y la constante pérdida de sangre, me dejó inconsciente. La tercera me trajo de vuelta, y vi que ya no estaba en el cobertizo, sino en la parte trasera del coche con el trapo aún en la boca. Sentía escalofríos y no podía enfocar la vista. No estaba seguro de si había sido la caída, la extirpación de las orejas o algo más, pero entonces supe que me estaba muriendo. La siguiente y última vez que volví en mí, vi a una mujer y sentí que me salpicaba agua en la cara. Los coches pasaban a toda velocidad y la mujer gritaba algo. Entonces me solté, sabiendo que estabas a salvo, y me dejé llevar por la dulce inconsciencia de la muerte. Una vez alejada de las torturas del mundo físico, vi cómo cargaban mi cuerpo inerte en una ambulancia, donde los paramédicos practicaron una cesárea de urgencia para sacarte. Me di cuenta por sus caras de que no creían que fueras a vivir, pero eras una luchadora. Tenía tantas ganas de ir contigo, de asegurarme de que te cuidaban en el hospital, pero no pude. Poco después de que la ambulancia se marchara, estaba de vuelta en el cobertizo, viendo al hombre que decía ser Jack sentado en un rincón, llorando. Desde entonces, he estado atrapado en este bosque, sin alejarme nunca del cobertizo. El hombre se fue durante mucho tiempo, y creo que se alejó después de lo que me hizo. Es difícil saber cuánto tiempo pasa en estos bosques, pero cuando volvió con otra chica, era al menos 20 años mayor y estaba totalmente tranquilo y sereno. Después de su regreso, una chica tras otra murieron en el cobertizo, uniéndose a mí en estos bosques. Todos tenemos el mismo aspecto, y todos sentimos las mismas cosas. Pasamos nuestros días caminando por este bosque, llorando nuestras vidas perdidas, deseando ver a nuestros seres queridos fuera, en el mundo de los vivos. Pero no podemos irnos y no podemos descansar. No hasta que el hombre que nos hizo esto siga vagando libre, buscando a su próxima víctima. Cuando mi madre terminó su relato, permanecimos sentadas en silencio durante largo rato.
Yo tenía muchas preguntas, pero no conseguía formular ni una sola. Al cabo de un rato, mi madre me preguntó por mi vida. Así que se la fui contando, poco a poco. Era más bien un diálogo cuando le contaba mi infancia y mi adolescencia, ya que mi madre no paraba de interrumpirme, queriendo saber si mi helado favorito había sido el de menta, como el suyo, o si me gustaba dibujar como a ella. Ha sido un poco triste desde que me he puesto al día con los años de adulto. Ella se limita a escuchar, pero no tiene con qué compararlo, ya que esencialmente murió siendo una niña. Cuando no hablamos, me mira pintar. A veces dibuja conmigo, y puedo ver que si hubiera perseguido el talento, se habría convertido en una gran artista. Paul, te sentí en el bosque la otra noche. Sentí que te morías y quise ayudarte, pero no importaba en qué dirección corriera, tus gritos eran cada vez más lejanos. Le supliqué a mi madre que me llevara hasta ti, pero ella se limitó a sacudir la cabeza, repentinamente seria. Tu marido es el único que puede ayudarnos. Se equivocó una vez, pero no lo hará esta vez. Creo en él. Paul, contuve la respiración cuando te tambaleabas entre la vida y la muerte, y lloré de alivio cuando te sentí de nuevo a salvo. He pasado esta carta con la esperanza de que te encuentre. No sé si tú lo sientes, pero yo sí. Creo que las chicas de aquí también lo sienten. Los árboles bullen con él, las ondas del agua lo llevan a la orilla del lago. Nos acercamos a la cima de lo que ha sido todo este viaje. Hay una razón por la que terminamos en este bosque, y no fue solo por nuestras constantes peleas de las últimas semanas. De una manera retorcida, todo esto comenzó conmigo. O, más exactamente, con mi madre biológica, Leanne Somerson, que murió hace 32 años, el día de mi nacimiento. Empezó conmigo, Paul, pero solo puede acabar contigo. Te quiero. Camila. Leí las páginas de la carta de Camila una y otra vez hasta el amanecer, parando solo para darle cuerda a la linterna. Finalmente, guardé la carta en uno de los bolsillos de la chaqueta del tío Johnny y emprendí el camino de vuelta a la cabaña. El bosque estaba lleno de pájaros, insectos y hojas que se agitaban con el viento. Combinados, los ruidos sonaban como un zumbido bajo y constante. Casi una ovación. El bosque me incitaba, me enviaba a una misión, pero también esperaba ansioso mi regreso. ¿Podría hacer lo que me pedían? Ya me había equivocado una vez. Esta nueva información sobre la cronología del asesino del machete acababa de destapar el caso. ¿Cómo se equivocaron tanto los investigadores y mi equipo con Henry Briarwood? El reinado de terror del verdadero Sude se había extendido durante décadas y probablemente implicaba a varios estados diferentes. Tanto su modus operandi como su firma habían evolucionado a lo largo de los años, y no me sorprendería que este tipo hubiera colocado los cadáveres en los árboles no como un acto de alguna fantasía enfermiza y retorcida, sino como una distracción. Henry Briarwood había sido juzgado por 5 cargos de asesinato y sospechoso de quizás otras 2 víctimas. Había muchas más mujeres en ese claro. Algunas eran esqueléticas, lo que probablemente significaba que sus restos nunca habían sido encontrados. No tenía elección. Tendría que abandonar Fever Cabin y volver a la ciudad para acceder a los archivos completos del caso y procesar la lista de sospechosos desde cero. A menudo pienso en el último verano que pasé con el tío Johnny. Hacíamos buena pareja. Yo, un malhumorado chico de 17 años al que se le negaba la compañía de sus amigos durante 2 meses, y él, un sibilante hombre de 60 años al que le gustaba fumar, ver la tele y, de vez en cuando, construir cosas de madera. Había pocas cosas más aburridas para mí yo adolescente que la naturaleza y oír a un anciano hablar de lo grandes que eran los arenques antaño. Aunque estoy seguro de que yo tampoco era la mejor compañía con mis miradas y mis comentarios sarcásticos. Un día, estábamos en el lago cuando oímos disparos. No era raro en aquellas zonas del bosque. Había varios campings en un extremo y un popular pabellón de caza en el corazón del bosque. Malditos hombrecillos que van a espantar a todos los patos. Refunfuñó el tío Johnny, lanzando otro puñado de migas al agua mientras cambiaba de peso. Había engordado bastante con los años, y me sorprendió que el viejo banco de madera que había construido siguiera aguantando tan bien. ¿Hombres pequeños? Enarqué una ceja, observando cómo los patos se peleaban por las migajas.
Hace falta que un hombre pequeño se sienta grande cuando mata a algo, Pauli. El tío Johnny tenía esa forma de asentir mientras hablaba, un subrayado visual de lo que estaba diciendo. Cuanto más pequeño se siente un hombre, más sangre está dispuesto a derramar para sentirse grande. Creo que esa fue la primera vez que empecé a pensar por qué la gente mataba a alguien, un proceso de pensamiento que acabó conduciéndome por la carrera que elegí. Incluso hoy, con todas las diferentes correlaciones y conclusiones que hemos sacado de los patrones de comportamiento criminal, en el fondo de mi mente sigo oyendo al tío Johnny hablar de los hombres pequeños y de lo que harían para sentirse grandes. El cierre me cogió por sorpresa. Habían pasado tantas cosas desde que Camila y yo dejamos la ciudad que apenas estaba preparado para las calles vacías, las tiendas cerradas y los ocasionales peatones enmascarados que entraban y salían de los edificios como ratas. El GPS había vuelto a funcionar y dejé que me guiara por la ruta más corta hasta nuestro apartamento. Por mucho que quisiera coger algunas cosas y seguir adelante, los límites del mundo normal empezaban a hacerse sentir. Apenas llegué a la cama antes de quedarme dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero el mundo parecía muy diferente cuando por fin me desperté. Estaba lo bastante hambriento como para encontrar una vieja lata de judías en uno de los armarios y engullirla directamente de la lata. Mientras comía, los acontecimientos de los últimos días se repetían en mi mente, cada uno más extraño que el anterior. ¿Me estaba volviendo loco o realmente mi mujer estaba saliendo con un grupo de chicas muertas en el bosque? Entonces me eché a reír. Primero una risa nerviosa, luego un rugido de loco. Había tenido demasiada energía nerviosa apretada en el pecho y me sentí bien al soltarla. Después de calmarme, saqué mi portátil y me conecté al wifi. La hora y la fecha se actualizaron, mostrándome números imposibles. Un mes. Ese era el tiempo que había pasado desde que Camila y yo recogimos nuestras cosas y nos marchamos a última hora de la tarde, discutiendo como un matrimonio sacado de los paneles de un comic boomer. Supongo que eso fue lo que hizo que mi mente volviera a su sitio. A pesar de lo absurdo de todo, el mero hecho de que hubiera pasado tanto tiempo demostraba lo sobrenatural del asunto. Si solo era un loco dando tumbos por el bosque alucinando con un drama criminal sobrenatural, como no me había muerto de hambre en ese tiempo. Cogí mi semiautomática de reserva, munición de sobra y me dirigí a mi oficina. Todo el edificio estaba cerrado y el somnoliento guardia me sacudió la cabeza señalándose la mascarilla. Después de un frustrante vaivén a través del cristal en el que yo agitaba mi placa y reclamaba urgencia, el tipo me dejó entrar. Me dirigí directamente al almacén donde guardábamos todos los expedientes del caso del machete. Tenía muchos de los escaneados en mi portátil, pero no todos. La caja de almacenamiento contenía algo de importancia inmediata para mí ahora, una cronología de los crímenes. Según los investigadores principales del caso, la primera víctima del machete había sido asesinada a finales de 2016. Sin duda, esa cronología había influido en mi perfil, al igual que la colocación de los cadáveres de las víctimas en los árboles. Sin embargo, al enterarme de la muerte de la madre biológica de Camila, me di cuenta del tipo de individuo astuto con el que estábamos tratando. Mi perfil inicial indicaba que se trataba de un hombre con un coeficiente intelectual medio bajo, que tenía dificultades para relacionarse con las mujeres, un trabajo humilde, condenas previas por agresión sexual, etc. Ese era Henry Briarwood, sin duda, pero no era el perfil de un asesino que había logrado eludir la captura durante 3 décadas, evolucionando sobre la marcha. No, se trataba de un camaleón, alguien que había empezado joven y perfeccionado su arte a lo largo de los años. Alguien que había mantenido un perfil bajo durante la mayor parte de su vida y sabía cómo hacer que las mujeres se sintieran cómodas a su alrededor. Un hombre que probablemente tenía mujer, hijos, tal vez organizaba algún partido de la liga infantil. Alguien meticuloso y que controlaba sus impulsos sin dejar que los contratiempos se interpusieran en su trabajo. Algo debió ocurrir en la vida de este hombre en 2016, algo que desencadenó una matanza que disfrazó con una nueva firma de Machete Killer. Por mucho que me atrincherara durante las 3 semanas siguientes, leyendo cada escena del crimen e ideando un nuevo perfil desde cero, sabía que el tiempo no me lo permitiría. Había fuerzas mayores en juego, fuerzas que tenían a Camila.
Así que consulté los documentos de los otros dos sospechosos, los dos hombres que había descartado casi al instante por no encajar en el perfil original. Uno era un mirón de camping de 30 años. Demasiado joven, pensé. El segundo, sin embargo, empezaba a parecer más probable. Richard Sutton era un propietario de una empresa de transporte local de 54 años. Era natural de la zona, pero se había trasladado al oeste para ir a la universidad, donde conoció a su mujer y se instaló en la ciudad natal de ella. Había regresado a la zona tras un complicado divorcio en 2016 y había establecido una nueva sucursal en la ciudad. La policía lo había detenido para interrogarlo en 2017 debido a las denuncias de acoso de mujeres que habían visto la cobertura mediática local del caso y temían haber podido ser víctimas potenciales. Este tipo sí encajaba en el nuevo perfil aproximado, y me gustaría poder recordar haberle interrogado, pero mi mente seguía haciendo borrones. No había nada destacable o memorable en Sutton, nada que pudiera señalar, sobre todo después de que Briarwood lo hubiera eclipsado de forma tan evidente. Ni siquiera recordaba cómo era o cómo sonaba. Un camaleón perfecto. Mi siguiente movimiento fue puramente intuitivo, pero una ruptura total del protocolo. Busqué la dirección del tipo y me fui a verle. No sabía qué me iba a encontrar ni qué iba a hacer cuando lo viera. Sinceramente, en ese momento me sentí como una simple marioneta con un titiritero invisible que me arrastraba en una aventura a ciegas. Llegué a casa de Sutton, una casa de 2 plantas en uno de los suburbios más bonitos de la ciudad, y llamé al timbre. Nadie contestó, pero me pareció oír unos pies que se arrastraban al otro lado de la puerta. «Soy el agente Feber, del FBI», dije. La puerta se abrió un poco, con la cadena aún en su sitio. Unos ojos inyectados en sangre me miraron. «Señor Sutton, vengo a hacerle unas preguntas», anuncié, mostrándole al hombre mi placa. «Prometo permanecer a una distancia social prudencial y no tocar nada si me deja entrar». Estaba tentando a la suerte y realmente esperaba que Sutton picara. No lo hizo. La puerta se cerró de golpe y oí pasos que se alejaban a toda prisa. Desenfundando mi arma, salté una verja y me dirigí a la parte trasera de la casa, escudriñando las ventanas en busca de señales de actividad. Nada. Probé la puerta trasera y no me sorprendió encontrarla cerrada. Ese fue el momento en que mis acciones dejaron de ser cuestionables y se convirtieron en francamente ilegales. No había tiempo para pensar, solo para actuar, mientras la urgencia surrealista de mi misión se deslizaba por mi espina dorsal. Podría perder mi trabajo por esto. A los agentes rara vez les iba bien el papel de justicieros, pero ya no había vuelta atrás. Disparé a la cerradura y la puerta se abrió de golpe. Entré corriendo, sin esperar a ver las cabezas curiosas de los vecinos que se asomaban para ver de dónde venía el ruido. Una escena inquietante me recibió en el interior cuando me di cuenta de que la fachada suburbana acomodada solo se extendía al exterior. La cocina de Sutton estaba absolutamente asquerosa. Había platos sucios esparcidos por todas las superficies y envases de comida para llevar por el suelo. Incontables botellas de vodka vacías se alineaban en las paredes. El olor a comida podrida y alcohol rancio me hizo taparme las fosas nasales con el codo izquierdo mientras me adentraba en la casa con el arma desenfundada. El salón era muy parecido a primera vista, la típica vivienda de acaparadores, con más botellas de alcohol, periódicos viejos y montones de basura esparcidos por todas partes. Un segundo vistazo reveló una verdad más siniestra tras la pila de periódicos viejos de la mesita. Me acerqué a la amarillenta pila de papeles y sentí que se me hundía el estómago al ver que en realidad eran una recopilación de artículos cuidadosamente seleccionados. El primero era un artículo de 2 páginas muy bien conservado sobre la trágica muerte de una chica embarazada llamada Leanne Summerson, una autoestopista de fuera de la ciudad que había muerto misteriosamente a un lado de la carretera hacía 32 años. Sin poder evitarlo, hojeé las demás páginas. Decenas de mujeres muertas de pelo claro y ojos azules me miraban. Diferentes edades, una variedad de condados y estados, un amplio espectro de muertes, algunas sospechosas de juego sucio, otras simplemente informes de personas desaparecidas. Mis manos temblorosas soltaron los periódicos mientras luchaba por mantener la respiración tranquila.
Me había adentrado en la guarida del monstruo solo esperando a medias que este fuera realmente el tipo. Volví a examinar la habitación, tratando de encontrar posibles escondites, pero no vi ninguno. Quedaba el piso de arriba. Subí los escalones con pasos cuidadosos y deliberados, maldiciendo cada chirrido que producían mis viejas pieles. Sin refuerzos, las probabilidades estaban a favor de Sutton y podía caer fácilmente en una trampa. Me detuve antes de llegar a lo alto de la escalera, secándome el sudor de la cara mientras reunía el valor para enfrentarme a un hombre que prácticamente mataba para ganarse la vida. «Richard, solo estoy aquí para hablar», grité en medio del silencio, tratando de obtener algún tipo de reacción, un indicio de la ubicación del sujeto. «Mira, todavía podemos resolver esto. Sé que has pasado por un momento difícil». El estado de la casa indicaba un gran descontrol, lo que significaba que Sutton estaba en espiral, probablemente experimentando algún tipo de colapso mental. Nada, ninguna respuesta, ni siquiera el crujido de una tabla del suelo. La primera habitación a mi derecha era el dormitorio principal. Abrí la puerta de golpe y entré corriendo con la espalda pegada a la pared y la pistola preparada. No le vi. No al principio. Parecía tan pequeño, agazapado en el rincón más alejado de la habitación, sus ojos inyectados en sangre, medio vidriosos, clavados en los míos. Me miraba fijamente, levantando la escopeta con manos temblorosas hasta que apretó la punta del cañón recortado contra su temblorosa mandíbula inferior. Sabía que lo había visto antes, hace poco, pero no podía identificar el rostro de aquel hombre reducido y desaliñado hasta que abrió la boca y soltó aquel gemido característico que siempre rondará mis sueños. Ese gemido gutural y mecánico que escapaba de una boca abierta y oscura. Lo reconocería en cualquier parte. «Tú», jadeé mientras el hombre sin lengua se metía la escopeta en la boca y disparaba, pintando las paredes del dormitorio con una nauseabunda mezcla de sangre y materia cerebral. No hay explicación lógica para lo que ocurrió después. No llamé a una ambulancia. No llamé a ninguno de mis superiores, intentando explicar las circunstancias en las que había descubierto el último acto de rebeldía de Richard Sutton. Solo un pensamiento pasó por mi mente mientras envolvía en sábana su cadáver casi sin cabeza. «No te escaparás tan fácilmente, hijo de puta». Aunque era sorprendentemente pesado para lo delgado que era, me las arreglé para llevar el cuerpo de Sutton fuera y tirarlo en la parte trasera de la camioneta. Esperaba que el hecho de que fuera de día y mi actitud confiada no despertaran demasiadas sospechas entre los vecinos. Aunque, sinceramente, a esas alturas ya no me importaba. Pisé el acelerador y avancé a toda velocidad por las calles de la ciudad hasta llegar a la carretera que llevaba a la cabaña del tío Johnny. Aminoré la marcha cuando me acerqué al lugar donde mi mujer y yo vimos por primera vez a Richard Sutton salir corriendo del bosque. No sabía cómo habíamos cruzado de un mundo a otro, y lo último que quería era aparecer en la verdadera cabaña de Feber con un cadáver en mi camioneta y sin pruebas de ningún tipo de actividad paranormal. Una vez más, me pregunté si no sería un loco de atar, y de nuevo mi intuición me dijo que no lo era. Nunca me han gustado las cosas sobrenaturales y siempre me he reído de los psíquicos a los que a veces se recurría en los casos. Pero incluso yo, con mis limitados puntos de vista sobre estas cosas, podía ver cómo décadas de dolor y terror infligidos podían diluir la división entre este mundo y el de los agraviados. Después de una hora conduciendo, empecé a perder la fe en encontrar el mismo camino de tierra que había iniciado todo este calvario. Frustrado, miré el GPS, que seguía funcionando. Otra señal de fracaso. Finalmente, decidí desviarme de la carretera e intentar conducir por el siguiente camino de tierra hacia el bosque. A los 5 minutos, el GPS empezó a fallar antes de apagarse por completo. Seguí conduciendo, reconociendo vagamente que me había desviado hacia uno de los muchos lagos que el tío Johnny y yo solíamos visitar todos aquellos veranos. Creía que se me había escapado, dijo una voz anodina a mi lado, y casi me salgo de la carretera al ver a un joven Richard Sutton sentado en el asiento del copiloto. Presa del pánico, pisé el freno y me giré para enfrentarme al hombre que había asesinado brutalmente a docenas de mujeres en todo el país. Saqué mi arma, sabiendo muy bien lo inútil que era contra un hombre muerto. No te preocupes. Sutton emitió una pequeña risita.
no eres exactamente mi tipo. Me quedé mirando al joven monstruo mientras se adentraba en el espeso bosque que nos rodeaba. Era tal y como lo había descrito la madre de Camila. Ni guapo ni feo. Ni bajo ni alto, solo normal. No había ni un solo detalle en el que fijarse, ni un lunar, ni un tic, ni un jersey raro, ni un corte de pelo extraño, nada. Todo en Richard Sutton era olvidable, y me di cuenta de que era deliberado. La curiosidad se me agitó en las sienes y deseé que tuviéramos más tiempo para hablar. Quería escarbar en el cerebro de Sutton y conocer los cómo y los porqués de su vida, pero no se trataba de eso. En realidad no es tan interesante. Y no importa ahora. No quiero decirte que tu trabajo no es importante, porque en cierto modo estoy seguro de que lo es. En otros aspectos, es totalmente erróneo, ya que no tiene en cuenta el hecho de que algunos simplemente nacemos así. Sé que investigará mi vida, agente, y puedo decirle ahora que no encontrará nada. No encontrará ningún problema con mi madre o mi padre. No encontrará ningún indicio de que abusara de los animales de niño o de que fuera socialmente torpe con mis compañeros. Sobre el papel soy un tipo normal, y mi compulsión por matar tiene sus raíces en algo que un científico de datos difícilmente podría explicar. Al final de su discurso, el joven Sutton abrió la puerta del coche y saltó de la camioneta, dejándome con las siguientes palabras. Realmente debería irme, no estoy seguro de querer quedarme para lo que pasa a continuación. Siga adelante hasta llegar al lago, agente. Todo termina allí. Eso es lo que hice, conmocionado como estaba. Seguí adelante, con la mente acelerada pero también ligeramente entumecida. Supongo que en ese momento ya no sabía qué esperar y, en todo caso, eso me dio la ventaja de aceptar lo que viniera. El lago estaba quieto e inquietante, con una suave niebla jugando en la superficie del agua. Los árboles del bosque se agrupaban alrededor de la orilla en lúgubre concurrencia, sus altas sombras se movían en el suelo bajo mis pies mientras caminaba con el cuerpo sin vida de Sutton en brazos. Había dejado atrás las sábanas y me resultaba difícil apartar la mirada de la mitad restante del rostro del hombre que había causado tanta devastación en este mismo bosque. Al llegar a la orilla, dejé caer su cuerpo en la parte menos profunda del agua, provocando ondas en el lago. Retrocedí unos pasos, distanciándome del cuerpo, esperando. Algunos salían del bosque, otros del agua. Eran demasiadas para contarlas, aunque llegué al número 17 antes de darme por vencido. Todas eran hermosas y jóvenes, vestidas con una variedad de modas que reflejaban las tendencias de su tiempo. Los ojos azules brillaban en la penumbra, algunos con lágrimas, otros con venganza. Las víctimas de Richard Sutton se acercaron a su cuerpo, algunas lo patearon, otras gritaron. El espíritu de Kerry Reader, la que se parecía tanto a Camila que la reconocí de inmediato, escupió en lo que quedaba de la boca abierta y sin lengua de Sutton. Le quité la lengua, ¿sabes? Me dijo Katie, sonriendo. Había conducido hasta aquí con su última víctima justo antes de que tú y Camila llegarais. Era mucho más joven que nosotras, solo tenía 11 años. Cuando la mató, nuestra rabia mutua se convirtió en una fuerza que nos ayudó a impregnar el mundo físico, y le arranqué esa lengua de su cara enferma. La víctima más joven apareció junto a Katie, con ojos suplicantes. Por favor, señor Feber, por favor, encuentre el cobertizo. Mi cuerpo sigue allí y mis padres necesitan saberlo. Por supuesto, murmuré, luego más fuerte, todos ustedes. Encontraré cada uno de sus casos sin resolver y me aseguraré de que el mundo sepa la verdad sobre sus muertes. Muchas mujeres me sonrieron, otras asintieron en señal de agradecimiento. A mi lado, oí pasos y me giré para encontrar a Camila saliendo del bosque con una chica que parecía su hermana pequeña. Joder, ya has tardado bastante. Rió Camila, corriendo hacia mí para darme un beso. Eres mucho más elocuente en tus cartas, ¿sabes? Bromeé, envolviéndola en un fuerte abrazo. Esta es mi madre, Leanne. Se apartó Camila para coger a la joven de la mano. Encantado de conocerte, asentí, sintiendo la familiar punzada de ansiedad que siempre acompañaba a ver a un pariente político, y sacudiendo la cabeza ante lo absurdo de ese sentimiento dadas las circunstancias actuales. Leanne Somerson me dedicó una tímida sonrisa al estrecharme la mano,
pero no dijo nada y se volvió hacia el cuerpo de Richard Sutton. Las demás chicas retrocedieron y guardaron silencio cuando la primera víctima se acercó al cadáver. La madre de Camila se agachó y puso una mano sobre el pecho de Sutton. Nunca te perdonaré, pero ahora puedo olvidarte. En cuanto lo dijo, el cielo sobre el bosque estalló en un resplandor púrpura brillante, el mismo matiz de color que me había salvado y curado de las sanguijuelas. Las víctimas de Richard Sutton lo contemplaban. Algunas reían, otras sonreían. Muchas lloraban de alivio. Una a una, flotaron hacia el cielo, dejando que las llamas púrpuras las envolvieran en la eternidad. La madre de Camila fue la última en irse. Después de ella, el resplandor comenzó a desvanecerse hasta transformarse en una hermosa puesta de sol púrpura de otro mundo. No puedo irme hasta que limpies mi nombre. Sonó una voz familiar desde el bosque detrás de nosotros. Me giré para ver a Henry Briarwood observándonos a Camila y a mí desde la distancia. Reabriré el caso en cuanto pueda, le prometí, sintiendo la culpa que todo lo abarcaba de haberle costado a un hombre inocente no solo su libertad, sino también su vida. Lo siento mucho. Briarwood me hizo un breve gesto con la cabeza antes de desaparecer de nuevo en el bosque. La he cagado de verdad, le dije a Camila mientras caminábamos de vuelta a la camioneta. Nadie es perfecto, Pauli. Lo has hecho lo mejor que has podido. Oí que la voz de mi tío resonaba en el bosque. Me detuve en seco, mirando a los oscuros árboles a ambos lados de mí. ¿Has oído eso?, le pregunté a Camila, que seguía caminando delante de mí. ¿Oír qué? Me lanzó una mirada interrogante. Nada, dije, negando con la cabeza y sonriendo mientras seguía a mi mujer fuera del bosque.